Saludos y complicaciones, queridos amigos. Sean todos bienvenidos a nuestro podcast aquí en GMT-3. -3, nuestro primero después de la banda de Descomplicados. Es el primer podcast grabado oficialmente aquí en GMT-3. Y empezamos muy bien con una persona muy querida, que es mi querido amigo Douglas Emmerich, el CEO, quien está al frente de Terra Nova Watches. Douglas, siempre es un placer, hermano. El placer es mío, Leandro. Muchas gracias por la invitación. No hay de qué. Es un placer estar aquí. Supe que estabas por aquí, por Minas. Dije, oye, ven acá, vamos a grabar ya. Sí, ya. Ya preparamos café aquí como buen mineiro que le gusta el café, ¿verdad? Ya almorzamos, ¿no? Y ahora vamos a platicar sobre Terra Nova, hablar sobre relojes, hablar sobre todo lo que implica, ¿verdad? Este mundo, ¿verdad? Así es. Dale like, comenta, suscríbete. Síguenos solo a GMT-3 en Instagram, sino también a mi querido amigo allá en Terra Nova. Conoce allá las chuladitas que él tiene por allá. De hecho, yo ya estoy usando una. Me quité mi reloj para usar el Villarrica. Y vamos a hablar un poquito sobre este reloj, un poquito de todo. Y un poquito de cómo ha sido. Tú dejaste esa carrera, ¿verdad? Eres ingeniero. Habla un poquito de tu experiencia ahí. ¿Cómo está siendo esa aventura de dirigir Terra Nova, Douglas? Amigo, está siendo extremadamente placentero. Es una sensación muy buena. O sea, yo vengo de la ingeniería, ¿no? Soy ingeniero de minas. Entonces trabajé más en minería. Minas, no de Minas Gerais. Ingeniero de minas de verdad. ¿Verdad? De minas de verdad. Trabajando, siempre trabajé en el área de minería. Un área que llamamos planeación de explotación minera. Entonces hacía toda la planeación de producción, de extracción, la secuencia de excavación, las leyes del mineral para el año en curso, para periodos futuros, ¿entiendes? Y eso siempre estaba vinculado con las áreas comerciales y estratégicas de la empresa. Es para siempre darle continuidad al negocio, ¿verdad? Entonces, mi experiencia es totalmente fuera del área de relojería. Es algo que mucha gente ni siquiera conoce. En Minas Gerais existe más esa tradición minera, ¿verdad? Vamos a decirlo así, yo siendo de Minas, pues terminé siguiendo eso. ¿Es el de Minas, verdad? Sí. Muy chido, amigo. ¿Y tú trabajabas en el área de minería? ¿Tenías alguna área específica de minería de qué? Minería de hierro. ¿Hierro? Sí, yo ya trabajé con lo que más predomina allá, ¿no? Sí, en Minas Gerais es hierro, ¿verdad? El PIB del estado depende mucho de eso, ¿no? Pero la participación de la minería de hierro es bastante grande, así, en la economía del estado. Sí, Minas Gerais antes fue el primero, hoy es el segundo mayor productor de mineral de hierro de Brasil, de los más grandes del mundo. Entonces exporta, en fin, para China, para varios países, principalmente asiáticos, pero también para Europa. Sí, Estados Unidos. Entonces, así es realmente un polo de minería principalmente, y la región donde yo vivía también es muy fuerte, que es el cuadrilátero ferrífero, ¿verdad? Que es una región famosa geológicamente, sí, por varios tipos de mineral, ¿verdad? Pero principalmente por el mineral de hierro. Qué bien. ¿Y cómo fue que tú, trabajando en la minería del hierro, dijiste, voy a hacer relojes? ¿Cómo fue? ¿De dónde vino esa idea? Mira, entonces, si nosotros vivimos, ¿verdad? Mi esposa trabajaba en una empresa estadounidense y ella tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos, y en ese momento yo también sentí esas ganas de irme con ella, ¿sabes? Entonces, en ese momento, la empresa en la que yo trabajaba me permitió seguir trabajando desde Estados Unidos. Fuimos y ahí empecé a tener contacto con este tema de las micromarcas, ¿sabes? Que es muy fuerte en Estados Unidos. Sí, el escenario de micromarcas está muy evolucionado, el europeo y el americano, ¿no? Son los dos escenarios más desarrollados mundialmente, digamos, en esta área, ¿verdad? Y eso me llamó la atención. Entonces, cuando se reavivó mi interés por la relojería allá en Estados Unidos, empecé a descubrir estas micromarcas, ¿sabes? ¿Cuál fue la que conociste allá, que más te llamó la atención, que agarraste, te gustó y dijiste, oye, qué reloj, qué relojería? Oye, me gustó mucho Nodos, conocí a la gente de Nodos allá en una feria en Atlanta, entonces fue una micromarca que me influyó mucho en ese periodo, y ellos tienen un proceso interesante de laboratorio, de desarrollo ahí, donde buscan innovar. En esas cuestiones de, no sé, desarrollar un cierre diferente, algo así por el estilo,
¿Lo tienen muy marcado? Brew Watches, que me encanta por su diseño, es lógico. El olor a café, ¿no? Como buen mineiro, ¿no? Y así, sí, todo ese escenario ahí, creo que Brew fue mi principal influencia ahí dentro de las micromarcas americanas, porque creo que ellos logran traducir no solo el mensaje del café en sí, que es algo que ellos adoran, ¿verdad? Y que el reloj tiene esa inspiración ahí en las máquinas de hacer café, en fin, pero también en la cuestión de ese aire neoyorquino, ¿verdad? Que ellos son, sí, sí, sí. Y creo que ellos transmiten mucho eso, esa cuestión de su origen, ¿entiendes? Entonces eso me inspiró un poco para traer esa cuestión de la identidad brasileña dentro de Terranova, mostrando y siempre haciendo cuestión de traerlo. Quién eres culturalmente, quién eres como persona y el lugar donde naciste se refleja en tu obra, vamos a decirlo así, ¿no? En tu diseño, en tu concepto, en tu forma de comunicar, en tu enfoque de producto, en fin, pensé que eso era muy genial y también me inspiró mucho. Genial. Entonces, ¿la idea de tener tu propia marca nació allá en Estados Unidos? ¿Nació allá? Sí. Cuando conociste el trabajo de esos tipos, dijiste, oye, quiero tener una marca de relojes. Sí. Creo que se juntó un poco en esa época, siempre tuve muchas ideas, así como tal vez haga tal cosa, voy a hacer, wow, si hiciera una empresa X, alguna cosa, y siempre me gustó tener ideas, pero rara vez ponía algo en práctica. Sí, en la cuestión del reloj en sí, cuando vi ese mundo, esas micromarcas, y por ejemplo, yo podía verme haciendo eso, entonces era algo que dije, oye, si yo creara una micromarca, sería algo que me gustaría hacer, que me daría mucho gusto hacer. Entonces empiezas a evaluar la parte financiera del negocio. Oye, ¿será algo que puedes hacer y tener un retorno financiero? ¿Es algo en lo que no te vas a fregar financieramente al entrar? Entonces, cuando fui profundizando en esos estudios, en esas evaluaciones, dije, no, es algo que se puede hacer, es algo en lo que de repente también puedes tener retorno en ese sentido, es algo que disfrutaría como trabajo en el día a día. Entonces yo pensaba así, estoy en una rutina de trabajo aquí, una reunión con, no sé, alguna parte de la empresa para tratar un asunto de mi trabajo, pues si yo tuviera una reunión en ese mismo sentido, solo que para tratar sobre el desarrollo de relojes, no sé, de alguna cosa, de una empresa de relojes, sí me gustaría hacerlo. Entonces fui pasando por esos filtros, por esos análisis y realmente fui desarrollando ese modelo de funcionamiento, de que fui investigando nuevas marcas, ¿no? Además de esas que comenté, y fui llegando realmente a algo todavía en mi cabeza que tuviera sentido. Y al mismo tiempo era un periodo en el que mi esposa y yo estábamos en Estados Unidos con nuestro hijo pequeño, y es un momento en el que terminas sintiendo más nostalgia de casa, ¿no? De tu familia. Es porque cuando estás ahí en ese ambiente con un hijo pequeño, un bebé, es un ambiente son solo ustedes tres, ¿entiendes? Entonces como tus amigos, la mayoría no tiene hijos, entonces los ambientes se vuelven diferentes. Empieza a complicar los horarios no coinciden, ¿verdad? Tus amigos salen de noche y en la noche tu hijo está dormido. Así que terminas quedándote más solo. Entonces eso también fue generando un problema. Así empecé a ver mi país, Brasil, de otra manera, ¿sabes? Como que, oye, creo que tengo que sentirme más orgulloso de Brasil, de las cosas que teníamos allá, de cómo vivíamos allá. Sí, más que cuando estamos aquí y no tienes esa percepción, generalmente te quejas mucho, ¿no? Brasil es malo en esto, es malo en aquello, tiene esto, tiene aquello. Entonces vemos muchos defectos y entonces cuando estás afuera creo que terminas abriendo un poco más tu mente para ver las cualidades y menos los defectos. Entonces fui creando estos conceptos basados en cosas, en modelos de relojes con los que yo tenía más afinidad, ¿no? Entonces pensé, oye, ¿cómo sería un reloj brasileño que represente la esencia brasileña? Ahí fue surgiendo Copacabana en mi cabeza.
ese reloj en esa época yo ya había pensado en el Villarrica, tal vez no de esta forma exacta con ese nombre, en fin, sí. Pero ya pensé, dije, oye, si yo agarrara un reloj ah, brasileño, que fuera un reloj de vestir, ¿cómo se vería, no? Entonces dije, oye, creo que las ciudades históricas, yo, por tener también ese trasfondo de ser de Minas, las ciudades históricas son clásicas, son bonitas, tienen arte, tienen cultura. Sí, entonces es un escenario, un ambiente que da muy bien para un reloj de vestir. Entonces fui desarrollando, fui buscando relojes de iglesia, llegué a la iglesia de San Antonio, ¿no? En Tiradentes, y dije, hermano, esto da para un reloj. Entonces fui desarrollando otras cosas también en mi cabeza y empecé a ponerlas en práctica. En esa época con Rafael nos sentamos, le mostré la idea, a él le gustó y fuimos como que juntos desarrollando la Copacabana, ¿me entiendes? Sí, en determinado momento trabajamos en el logo, trabajamos en el nombre, esas cosas, ¿no? Entonces llegamos al logo que tenemos hoy, ¿no? Al nombre. Y unos meses después, estoy hablando más o menos a mediados de 2023, y luego a finales de 2023 llegamos con el primer prototipo, que fue el prototipo de Copacabana. Y entonces, justo cuando yo estaba aquí en Brasil, en la época en que le llegó allá y todo, y cuando llegué y vi el reloj por primera vez, dije, caray, qué padre, logré hacer un reloj y algo que fuera genial, ¿sabes? Algo que me gustara. Entonces, fue un reloj que cuando lo recibí, lo tomé, me pareció genial, me gustó, disfruté la vibra, disfruté haberlo hecho, disfruté los detalles. Y desde entonces fue mejorar, ¿no? Mejorar hasta llegar a una versión de producción, pero básicamente fue eso, fue así. La historia detrás de Terranova y todo eso fue más o menos así como sucedió. ¿Y tú al principio ya eras un apasionado de los relojes? ¿O miraste y dijiste, amigo, voy a crear una marca de relojes, pero fue así, el amor vino con el tiempo? ¿O ya tienes algún antecedente? ¿Tienes algún reloj en tu familia? ¿Tienes alguno? ¿Cómo es tu conexión con la relojería? No, entonces cuando realmente decidí crear la marca, ¿sabes? Yo ya estaba en la etapa de la pasión, ¿sabes? Busca tu modelo. Así, sí, yo no siempre estuve interesado en relojes, o sea, recuerdo que tuve relojes en la infancia, recuerdo haber tenido un reloj de niña, luego tuve un Casio de esos Illuminators, ¿no? No recuerdo la referencia ahora. Recuerdo que mi hermano tenía reloj, mis padres siempre tuvieron también, pero no hubo ese asunto así de, oye, tipo el reloj de la familia de mi abuelo que fue pasando, o sea, no hubo algo así. Sí, y entonces cuando más o menos por el año 2000 incluso les comenté a ustedes sobre el tema del video, ese video, algunos videos que habías hecho y tal, que yo vi, hubo ese del reloj de los ministros y todo eso, que tuvo mucho éxito, ¿no? En esa época. Y entonces recuerdo haber visto, saqué ese video de Acre. Sí, adiós. Adiós. Sí, yo dije, no voy a quitar esa cosa. Vaya, hice ese video hace muchísimos años en el canal, que era el reloj de los ministros del STF. Y ahí fue cuando empezó a tener una repercusión tan grande que yo dije, no, hombre, en este país la cuerda siempre se rompe por lo más delgado. No lo quité del aire, mejor déjalo así. Entonces viste ese video. Entonces vi ese video, entonces a partir de ahí empecé a seguirte a ti y a tu canal. Entonces en ese momento ya fue el primer despertar. Creo que eso fue en el 19, ¿verdad? Ahí ya pensaba, ya estaba investigando cómo volver a comprar relojes, esas cosas, ¿no? Pero el momento que creo que fue más decisivo fue la salida hacia Estados Unidos, ¿verdad? Porque ahí realmente tuve más contacto con la escena local de allá y eso terminó despertándome más, ¿entiendes? Estados Unidos para relojes es una locura, ¿verdad? La gente se lo toma muy en serio. ¿Verdad? Exacto. Y entonces así llegué a un momento en que empecé a despertar en el sentido de, oye, pero yo, todo este tiempo que pasé ¿verdad? En Brasil y desde que nací y todo, mis amigos, nunca tuve, no recuerdo haber tenido un amigo que llegara y tuviera un reloj automático. No recuerdo haber tenido conversaciones sobre relojes con otras personas, ¿entiendes? De repente llego aquí a Estados Unidos y todo el mundo está hablando de relojes. Mi vecino tiene un reloj padre. Voy a un bar y hay alguien usando un Rolex, usando, no sé, algún otro tipo de reloj o un reloj más conceptual de micromarca.
Y entonces empiezas a identificar los modelos en las muñecas de las personas o intentas identificarlos, ¿no? La persona te mira medio raro, pero así es. Pero así ahí empiezas a despertar a ese mundo, mientras que aquí en Brasil yo no tenía reloj, es eso. Entonces creo que tal vez ese viaje para allá realmente fue ese momento que marcó un antes y un después en ese sentido, ¿sabes? Qué bien, fuiste allá para acompañar a tu esposa y terminaste convirtiéndote en relojero, ¿verdad? Oye, ¿de dónde vino la idea de Terra Nova? ¿Y por qué tú, como buen mineiro, empezaste rindiendo homenaje a Copacabana? No, de hecho mucha gente sí. De hecho, mucha gente, hermano, pensaba que Terra Nova era una marca carioca. Sí, muchísima gente, de verdad. Luego hay una historia graciosa también de Río que voy a contar, pero bueno, Terra Nova no. Terra Nova fue un nombre que tomé de la serie Vikingos al principio. Sí, que al final de la serie ellos llegan a ese territorio canadiense que hoy es Terra Nova y Labrador. Es Terra Nova, fue un nombre que vi y me gustó. Dije, mira, ese nombre está chido. Si algún día creo algo, tal vez pueda llamarlo Terra Nova, ¿no? Y eso que todavía no tenía idea de una marca de relojes. Entonces, cuando tuve la idea más adelante, algunos años después, terminé regresando y dije, oye, tengo este nombre aquí, vamos a ver si encaja, ¿no? Y como quería traer esa historia, el tema de la brasilidad y todo eso, me pareció que encajaba. Porque hoy, si miras a Brasil hoy dentro de la relojería y lo proyectas al escenario mundial, todavía es muy difícil decir y mostrar cosas brasileñas dentro de ese escenario. Sí, hay poquísimas marcas ahí que rompieron, que están rompiendo ese hielo, algo que tal vez Statera ya está logrando mostrar un poco del trabajo afuera. Sí, pero así, hasta hoy en día, por ejemplo, si vas a un grupo de coleccionistas europeos o grupos americanos, casi no van a poder mencionar nada del escenario relojero brasileño. Entonces yo dije así, pues creo que el nombre Terra Nova encaja en ese aspecto de que Brasil es una tierra nueva, una tierra por explorar en el escenario de la relojería. Y también fui haciendo ese vínculo. Después descubrí que Brasil ya fue llamado Tierra Nueva por un periodo. Así es. Entonces básicamente esa fue la lógica del nombre, ¿verdad? Y luego, obviamente, desarrollando el logo, esas cosas para la marca, ¿no? Tu logo es un sol sobre el mar, ¿verdad? Sí, es. Yo digo que así, es el ciclo del tiempo, ¿no? Así simboliza como una puesta de sol sobre las olas del mar que representa ese paso del tiempo que siempre se repite, pero presentada de una forma más poética, también menos formal, digamos así, para vincularlo también un poco con la cuestión brasileña. Y ahí nació Copacabana, sí. Ahí sobre Copacabana, ¿verdad? Es uno de los nombres más fuertes, exacto. Exacto, exacto. Fuera de Brasil, yo soy Río de Janeiro. Vi que en algún momento con esa temática tendría que caer en algún cliché así. Sé que obviamente es obvio que Brasil es mucho más grande que los clichés que se conocen sobre Brasil. La cultura brasileña es mucho más fuerte que simplemente el carnaval, en fin, el fútbol, esas cosas que son más conocidas fuera de Brasil. Pero al mismo tiempo, cuando estás fuera, terminas siendo portavoz de eso, ¿entiendes? De cierta forma. Entonces, por ejemplo, yo nunca fui el tipo del carnaval de seguir la escuela de samba, de animar. En fin, está bien, ya he ido a otros carnavales, pero tampoco nunca fui el tipo de, wow, me encantan los bloquiños, nada de eso, pero ya he ido, obvio, también, ¿no? Es parte de nuestra cultura, es algo cultural nuestro hacer eso. Pero cuando estás fuera, amigo, las personas de fuera, ellas te van a mirar y te van a decir, si ellas tienen algún tema para platicar contigo sobre eso, lo van a hacer. Entonces, aunque no seas fan de eso, aunque no estés metido en ese mundo, de cierta forma te conviertes en portavoz de eso, ¿entiendes? Entonces, si vas a Europa, alguien te va a decir, oye, me encanta el carnaval, me encanta el fútbol, y tú vas a decir, Brasil, Pelé, ya es así, ¿no? El cliché, pero tienes que ser portavoz. No le vas a decir a la persona, oye, no me hables de eso
porque odio el carnaval. No, vas a intentar ser simpático con la persona y decir, yo no voy mucho y tal, pero la fiesta es gigante, la gente se detiene, la gente sale a la calle, hay escuelas de samba, yo nunca he ido, pero existen, ¿entiendes? Hay gente que va, hay gente que le encanta, a mí no me gusta, pero así, de cierta forma, te vuelves participante de ese evento cultural, de esa cultura. Entonces yo también sentí un poco eso allá y dije, entonces no está mal abrazar el cliché, ¿verdad? Sí, en realidad no puedes vivir solo del cliché, ¿verdad? Y creo que lo hicimos bien en el sentido de que, por ejemplo, nosotros, bueno, el Copacabana tiene poco del cliché de ahí, de la brasilidad, del estilo carioca, ¿no? Pero al mismo tiempo ya estamos con Vila Rica, por ejemplo, que de cliché no tiene nada. Es una parte de Brasil que la mayoría de los extranjeros no conoce. Esa cuestión de las ciudades históricas, de nuestro pasado colonial, la mayoría no lo conoce, ¿verdad? Pero estamos trayendo y de la misma forma vamos a traer otros aspectos brasileños, algunos más clichés, otros menos clichés, que no es porque sea cliché, es por algo que no sabemos decir, ¿entiendes? Sí, lo que al final incluso facilita un poco el trabajo de la persona. Sí, sí. Tú hablaste del Copacabana, por ejemplo, cuando empezaste con él, buscaste un estilo de reloj, ¿no? Que mucha gente pues va a recordar mucho el Datejust, ¿verdad? Y algo que siempre digo es que cuando una persona empieza una marca, ¿no? Está aventurándose. No es una aventura en el sentido de vamos a ver qué pasa. Pero cuando la persona va a dar un paso como ese, busca y dice, caray, tengo que minimizar el riesgo. Sí, cuando buscas un estilo de esos que ya son conocidos, estás minimizando el riesgo. Por ejemplo, si empezaras con el Vila Rica sería un paso mucho más arriesgado, ¿verdad? Entonces, empezando con el Copacabana, que ya es un estilo, ¿no? más atemporal, aquí tenemos el brazalete jubileo, ¿no? Tenemos este bisel aquí, este formato de bisel, el formato de caja Oyster, todo eso es más seguro. Pero es a través de estos pasos aquí que tú, por ejemplo, logras llegar en Vila Rica. No, exactamente, amigo. Es porque a veces la gente no se da cuenta de cómo ocurre esa construcción, incluso del know-how, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, yo no era alguien de la relojería, ¿verdad? Entonces, yo no tenía conocimiento cuando estaba desarrollando el Copacabana. No tenía el conocimiento que tenía cuando desarrollé el Vila Rica. Así es. Eso es el know-how que vas creando hasta que logras hacer algo más autoral, más diferente, donde puedas imprimir más tu personalidad. La lógica es que siempre tienes otro camino. Puedes contratar a un súper diseñador profesional de relojes para que haga eso por ti. Pero así es, también depende de cuando estás invirtiendo ahí al principio, ¿no? Entonces, así creo que es el camino, ¿entiendes? Entonces, empezar con algo, con un diseño menos autoral. Un reloj más fácil de producir, ¿no? O sea, no es que esté mal, no es vergonzoso, no es ningún problema, ¿entiendes? Sí, simplemente es parte del camino, exactamente, eso es. Es parte del aprendizaje. Yo no tendría el know-how para producir Vila Rica cuando empecé, ¿entiendes? Entonces, y así al mismo tiempo ya veo esa visión más amplia, ese panorama general de dónde vamos a estar dentro de 5 años. Y yo ya veía eso cuando lancé el Copacabana. Muchas veces ni siquiera sabemos cómo, pero yo digo, yo quiero el reloj que va a ser así, vamos a llegar ahí, vamos a descubrir cómo hacerlo, pero ¿cuándo? Para otra persona que solo está viendo el Copacabana y no toda esa otra visión que nosotros... Que es Terranova es. Y de nosotros que estamos detrás ahí, que ya sabemos, ya tenemos más o menos un plan ahí para hacer esos otros relojes. Sí, yo siempre tuve mucha confianza de que la marca siempre va a evolucionar para mejorar, para crear diseños diferentes. Tengo otros planes, no solo en cuanto al diseño, sino también para hacer otras cosas diferentes. Solo que la persona, ella solo está viendo esta pequeña parte de lo que está pasando, que es ahí a veces, no sé, por una de lo que está pasando, de lo que ese camino representa, ¿entiendes? Por una importante, obvio, porque es el inicio, ¿no? Sí, sin él no existe lo demás.
Pero nunca puedes juzgar una marca, un producto, algo así por el primer lanzamiento, por el primero. Porque, amigo, eso es parte del camino, ¿se entiendes? Entonces, si no tienes eso ahí, no vas a tener esa historia construyéndose tú. Ya diste un paso que miles no dieron, ¿verdad? Sí. Y que permitió, por ejemplo, que tu segundo modelo ya fuera original. Sí, ya fue original, 100% diseñado el alto, ¿verdad? Eso. ¿Quién diseñó ese reloj? Ese reloj fue diseñado por mí y por Pedro de Libertas. ¡Qué padre! Amigo, tú y Pedrón tienen una conexión en la relojería, ¿verdad? Sí, amigo Pedro. Pedro es un tipazo, es un chico de oro, ¿verdad? Como digo, es muy buena onda, Pedrón. Un abrazo. Mi hermano, un abrazo, Pedro. Mira, Pedro es así, amigo. Desde el principio, o sea, desde las primeras veces que empecé a participar en los grupos ahí, compartiendo la idea de la marca, ¿sabes? La propuesta, los prototipos de Copacabana. Sí, un día empecé a platicar con Pedro Macer, ¿verdad? La gente de Orológica también es buenísima, hermano, buenísima. Un abrazo, Pedro. Abrazo también, Pedro. Gracias. Sí, varios Pedros, sí. Y entonces, hermano, el día, Pedro, el Macer me mandó un mensaje así, hermano. Hay un chico en BH haciendo relojes. Le dije, ¿cómo así? Un chico en BH haciendo relojes, como que habla un poco más. Entonces, no, el chico ahí, hermano, ¿puedo pasar tu contacto? Yo, claro, pásalo. Siempre atiendo a las personas, ¿no? Que llegan y así. Y entonces le mandé mensaje, él pasó mi contacto, él me mandó mensaje y quedamos en vernos un día. Así yo llevé los... Ya en esa época yo ya estaba incluso con los Copacabana y él llevó unos relojes que había hecho y así, y me pareció súper padre, porque era un chico que tenía 17 años, estaba en el tercer año todavía en la escuela, y su escuela estaba incluso cerca de donde yo trabajaba en ese entonces. Y seguimos en contacto. Y llegó un momento el año pasado en que empecé a decir, dije, ahora voy a poner algunos conceptos en desarrollo, ¿no? Algunos diseños y todo eso, y hasta empecé a buscar algunos diseñadores en BH para que me dieran soporte con el software, porque yo tengo muy claro más o menos la imagen de los relojes y todo eso, pero para traducir eso a un proyecto de software y todo, necesitas a alguien que tenga más dominio. Yo hasta dibujo, pero mis dibujos van a tardar más en salir y voy a tener que dejar de hacer otras cosas que estoy haciendo para ir a dibujar. Pero entonces generalmente contrato a alguien o lo hago yo porque todavía no tenemos un dibujante en interno al 100%. Pero yo en ese momento me acordé de Pedro, dije, oye Pedro, ¿sabes? Ya hacía como 2 meses que nos habíamos encontrado y no habíamos hablado más. Me acordé y dije, oye, está Pedro, él ya dibuja, a lo mejor acepta entrar al proyecto, ¿no? Para que hagamos este dibujo juntos. Y que él ya tenía el dominio del software, ¿no? Ya es alguien que sabía usar el software y todo eso, y él hace los dibujos en Corel, ¿verdad? Entonces le mandé un mensaje, le dije, Pedro, estoy por desarrollar 2 relojes, en este caso era el Automovilista y el Villarrica, que ya quería desarrollar para empezar a hacer la prototipación. Y él aceptó, dijo, amigo, acepto. Y imagínate, en el tercer año, ese periodo en el que tienes mucha demanda de la escuela, ¿no? Y yo ya empezando a tener más demanda porque tenía el trabajo, hasta entonces tú no estabas de tiempo completo al 100% en Terranova, ¿verdad? No, trabajando en Terranova y diseñando relojes entre las 10 de la noche y la medianoche, ¿entiendes? Entonces todos los días estuvimos como 3 meses, hermano, casi todos los días diseñando relojes de 10 de la noche hasta, no sé, medianoche, a veces hasta un poco más tarde. Yo pensaba, Pedro, tu papá debe odiarme, ¿no? Porque estoy haciendo que pierdas cosas de la escuela, esas cosas. Y él decía, no, déjalo, aquí está tranquilo. Después hasta conocí a su papá así. ¿Fue un tipo muy buena onda? Amigo, lo llevé a la feria, ¿no? Sí, fue la semilla de Libertas y terminó entrando al área. Su papá, pues el tipo también es sensacional y así fue, amigo. Y de ese periodo nacieron el Automovilista y el Villarrica, ¿no entiendes? De ese periodo el... Automovilista que era GP, ¿no? ¿Quieres saber? Que era GP. ¿Cómo fue, amigo? La gente de la FIA se puso en contacto contigo. Sí, se pusieron en contacto. ¿En serio? ¿De verdad? Un día recibí la noticia, ¿sabes? Ya había pasado la feria, ya había hecho la divulgación inicial ahí como GP.
Todavía no había empezado la venta, me acuerdo, pero bueno, un día llegué, voy a abrir el correo, ahí está el correo de la FIA, no era de la FIA, era de... Ellos tienen una oficina que administra esta parte de derechos de imagen, todo aquí en Brasil, la oficina de derechos está en Río de Janeiro, y ellos se pusieron en contacto y dijeron así, oye, nos dimos cuenta de que estás lanzando este producto aquí y todo, pero ese nombre GP no lo puedes usar ahí. Yo dije, ¿cómo que no? No puedo usarlo y así, ¿verdad? No, porque el GP es de la Fórmula 1, no, el GP no es de la Fórmula 1, hay MotoGP y un montón de GP, intenté varios argumentos en ese sentido, ¿no? Pero, en fin, el resumen de la ópera es el siguiente, ahí intentan varios más. Entonces, una de las estrategias que usé fue así, o sea, entonces, bueno, yo ya mi registro que yo había solicitado en el INPI en ese entonces, yo siempre registro antes de comercializar y todo ya para tener cierta seguridad, ¿no? El registro final tarda en salir, pero cuando lo solicitas al principio ya tienes cierta seguridad. Y luego hay un periodo de apelación, fue en ese periodo de apelación que encontraron el GP, ni siquiera fue por redes sociales ni nada. Sí, eso es lo que iba a preguntar, si todavía no habías dado a conocer el modelo y ya tenías... Amigo, ya tenía más de 2 meses que lo estaba dando a conocer. Ellos no lo vieron por redes sociales ni nada. ¿Pero tú habías logrado registrar el nombre GP? Tú solo hiciste la solicitud y dijiste el nombre, yo hice la solicitud y ahí estaba en ese periodo donde otras marcas podían apelar y decir, no, ese nombre es mío, ese nombre es... Ellos hicieron eso, solo que no llegaron a hacer esa solicitud al INPI, primero intentaron conmigo, ¿entiendes? Con Terranova entonces ellos entraron, ¿no? Se pusieron en contacto y dijeron así, oye, creo que es mejor que no sigas con la solicitud porque ese nombre es nuestro. Yo les dije, no, pero no hay nada en el INPI que diga que es de ustedes, ¿eh? ¿Ellos no lo tenían? Si tú fueras... ¿Investigar GP? Ellos no tienen. Y el problema fue realmente el acrónimo GP. Ellos no tienen el acrónimo GP registrado. Ellos tienen Grand Prix Brasil, ese es su registro. Pero entonces hacen 80 millones de asociaciones para decir que el GP es de ellos. Y que es más como un tipo de reconocimiento cultural y todo eso. Pero así, al final de cuentas, no sí cuenta. ¿En verde no jugaron? No. Si realmente lo llevaras a cabo... Entonces mi idea era dejar que el INPI decidiera, ¿no? Entonces vamos a dejar que el INPI decida, que es el órgano competente. Entonces ellos van a ver que no hay ningún GP ahí y puede ser que yo gane, pero con certeza ellos presentarían alguna medida judicial para impedir la comercialización del producto. ¿Verdad? Y para mí, que soy una empresa pequeña, quedarme con 100, 200 relojes parados es una inversión muy alta y probablemente me prohibirían vender, ¿entiendes? Sí. Sí, o si no iba a tener una multa, en fin, no quise correr ese riesgo y terminé cambiando el nombre de la serie que al final me dio tiempo, ¿verdad? Porque cuando eso pasó, sí, nosotros teníamos, creo que en esa época teníamos... La corona ya estaba producida con el nombre GP, pero la carátula no, la caja y el fondo de la caja tampoco. Entonces también tuve tiempo para cambiarlo, ¿entiendes? Fui allá, hicimos algunas reuniones ahí con la fábrica y dijimos, oye, voy a tener que cambiarlo, detén la producción y lo malo es... Terminó tomando más tiempo, obviamente, porque tienes que rehacer todo hasta llegar a un nombre en los prototipos. El GP que tenías debe haber sido muy disputado, ¿verdad? Amigos, sí, solo había 3, ¿no? Y luego andan por ahí con la gente, ¿verdad? Yo mismo no tengo ninguno. Pero no fue vendido, de acuerdo. Él ya me contó esa historia, fue donado. Fue donado, está bien. No fue comercializado, amigo. Qué padre. De los 3, ¿cuál es tu favorito? Los 3. Este de aquí fue tu primer modelo original. Ellos rinden homenaje a las pistas de carreras y tienen colores muy particulares, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de cada color y cuál es el que más le gusta a la gente? Bueno, básicamente el significado es que están bastante inspirados en los autos, ¿no? En los autos. ¿Cuál fue la idea? Entonces, traer esa herencia automovilística ganadora de Brasil en la Fórmula 1, en las pistas, en esas categorías de automovilismo. Y lo principal, obviamente, es la Fórmula 1. Este amarillo, por ejemplo, está inspirado en la Copa Sucre del 78. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Copa Sucre fue hasta hoy el único equipo brasileño en la Fórmula 1 formada por
la familia de automovilistas brasileños campeones, ¿verdad? Emerson, campeón de la Fórmula 1, y los otros miembros de la familia, todos con esa herencia de la Fórmula 1, ¿verdad? ¿Y por qué el de 78, verdad? Si se llama 7.2, porque no necesariamente tenía que ser el auto del 72, que era un McLaren, ¿verdad? Entonces me pareció genial traer esa cuestión de Copersucar, justamente por ser el equipo brasileño, por ser un equipo creado por Fittipaldi, ¿entiendes? Entonces creo que eso resaltaba más ese toque brasileño, además de tener ese toque vintage muy padre, así quedó. Lógico, me gustó que le pusiste un zafiro curvo, sí. Un zafiro curvo quedó muy chido, hermano. Y el 88.3 ya está inspirado en la época de Piquet, ¿verdad? Entonces 8.3 es el año simbólico por ser un título muy famoso de Piquet, porque hay varios aspectos de ese año en la Fórmula 1 que traen ese factor más especial así para ese año en la carrera de Piquet, aunque no fue el de su primer título, fue el más destacado sin duda, porque hubo una cuestión muy fuerte de estrategia, principalmente en la última carrera. Él era un estratega muy bueno, ¿verdad? En ese sentido, un tipo muy innovador, incluso aclamado por eso, y tenía ese auto azul, era ese Brabham azul, ¿verdad? Azul y blanco. Sí, y este es el reloj con los colores del auto, ¿entiendes? Entonces, inspirado en esa atmósfera. Sí, este aquí, solo regresando aquí, el 7.2 es el año del primer título, ¿verdad? Entonces la idea fue traer el 7.2, que es el año del primer título, y el 9.1, que es el año del último título, ¿verdad? De brasileño en la categoría, y este aquí no. Como dije sobre el 9.1, está inspirado en esa era de Senna, toda esa atmósfera de finales de los años 80 y hasta el 93, ¿verdad? Cuando Senna todavía estaba en McLaren, todo el éxito y todo lo deportivo, el hecho de ser ese ídolo brasileño, que fue un periodo que yo viví de cierta forma, ¿verdad? Yo ya había nacido, no era grande, todavía era un niño pequeño, pero llegué a vivirlo, así tengo recuerdos, por ejemplo, tal vez sea uno de los primeros recuerdos de la vida, ¿no? Porque existe eso de que con menos de 3 años rara vez recuerdas algo. No sé exactamente qué edad tenía, pero recuerdo, por ejemplo, llegar, sí, de haber ido con mi papá a algún lugar en la ciudad, y de regreso pasamos por la casa de mi abuela y bajamos, o sea, bajarse del carro, ese asunto de recibir a la persona, abrir la puerta, ¿no? Para que entremos, y lo primero que mi papá le pregunta a mi abuela es si Senna había ganado la carrera, ¿entiendes? Entonces, solo para que tengamos una idea de la dimensión que tenía ese tipo, esa figura en esa época, como que mi papá le preguntara a mi abuela quién había ganado la carrera de Fórmula 1, o sea, no es algo tan común, ¿verdad? O sea, algo así, entonces así era el reloj que él tiene esa inspiración ahí de los colores verde, amarillo y azul, que son del casco de Senna, y también la parte del auto de McLaren, ¿verdad? Que es rojo y blanco, con algunos detalles en negro también. Y si te fijas, todos los relojes tienen la tipografía diferente entre sí, porque si miras los autos, esas tipografías son las tipografías inspiradas. No es exactamente la misma fuente, ¿verdad?, que está ahí en el auto, pero es bastante parecida y está hecha para evocar mucho las tipografías de los autos, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, la velocidad aquí en el de Senna, ¿verdad?, es una velocidad con una fuente muy parecida a la fuente de Marlboro, entonces da ese aspecto de ese patrocinio de Marlboro con el rojo que estaba en el alerón del auto. Este de aquí es el de Parmalat, sí, en el auto de Piquet. Este de aquí es el de Copersucar, incluso está escrito Copersucar. Entonces tiene toda esa atmósfera con la que la gente bromea, ¿no? ¡Qué padre! Amigo, sobre preferido, amigo, yo... en realidad sí, no tengo uno preferido. Suelo decir en broma que son 3 formas de ver estos relojes, ¿verdad? Es el lado más emotivo, creo que la gente se va a inclinar por el lado de Senna principalmente, ¿no? Por tener esa herencia tan fuerte. Entonces, la persona tal vez compararía el 91, 911 por una elección más racional, no racional, pero algo más
versátil por la versatilidad. El reloj más fácil de usar sería el 83 azul, ese que va a combinar con más ropa y así. En fin, con más situaciones, y el amarillo sería reloj. Un poco más divertido, un poco más fuera de lo común en ese sentido, ¿sabes? ¿Ya hubo gente que compró los tres? Sí, hubo, qué bien. Hubo amigos, los adictos a Carros, y con este reloj cambias totalmente el juego, ¿verdad? Saliste del universo de las pistas a una playa, luego fuiste a las pistas de carreras y después fuiste a Minas, finalmente llegaste a Minas Gerais, ¿verdad? Minas Gerais o Vila Rica. Amigo, cara. Es como te dije, este reloj, por más que invirtamos en equipo, en buenas lentes, en buenas cámaras, en tomas, nunca logras tener la dimensión de la belleza de este reloj. A menos que lo tomes y lo veas, tiene detalles que son de reloj usado, mucha valentía de tu parte. Felicidades por lanzar un reloj así, que estoy seguro de que así como recibiste elogios, también recibiste críticas, ¿verdad? Porque es un reloj, sí tienes otro nivel aquí con el Terra Nova, ¿no? En términos de uso de movimiento, forma de la caja. Tienes este detalle aquí, ¿no? Que no llega a ser una protector de corona, ¿verdad? Pero prácticamente tiene un acabado hecho a mano, ¿no? Habla sobre este mecanismo aquí. Entonces, el Vila Rica es... Así que es algo que realmente me da mucho orgullo haber hecho. El Vila Rica es algo que creo que... En fin, se puede ver así, incluso como una pequeña obrita de arte, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que pasa es que con Vila Rica yo siempre he estado muy metido en ese universo, el de las ciudades históricas también. Entonces ya fui a Diamantina, viví en Ouro Preto durante 5 años. Sí, ya recuerdo viajes de la infancia, de ir a Ouro Preto. A Tiradentes sí he ido mucho. Con mi esposa nos encanta ir allá a pasear, pasar el fin de semana. Ahora con los hijos es más difícil, ¿verdad? Pero ya fui mucho, entonces creo que todo el que es de Minas Gerais tiene esa inmersión. Sí, en la cuestión histórica de las ciudades, principalmente en lo que respecta al arte barroco. Y yo tal vez un poco más, ¿no? Principalmente por haber vivido ahí también. Entonces es algo que siempre me ha gustado, sí, iglesias, museos y todo eso. Y cuando tuve la idea de Vila Rica, ¿qué fue lo que salí a buscar, a investigar? Relojes barrocos, ¿no? Sí, relojes con inspiraciones barrocas. De entrada ya vi que tenía que ser con números romanos porque los relojes de la época eran con números romanos, básicamente eran relojes solo de iglesia, ¿no? Los relojes más clásicos son con números romanos, entonces tenía que traer eso. Y luego fui investigando si no había algún reloj en Minas Gerais que pudiera servir como inspiración. Me acordé de esa iglesia en Tiradentes que tiene 2 relojes en cada torre y esos relojes. Después fui investigando, vi que tiene mecanismo, solo que no está funcionando. El otro es solo ornamental para que quede, ¿no? Dar simetría, que se vea bonito. Y me pareció hermoso, dije, oye, de aquí sale un reloj diferente, se puede trabajar el formato de la caja. Entonces logré mirar esa torre, ese reloj y ver eso transformado en algo que se pudiera usar, ¿no? Algo que pudiéramos usar. Y a partir de eso, cuando fuimos desarrollando la parte del diseño, ahí con Pedro fui profundizando y trayendo esas inspiraciones y pensando, bueno, en términos de detalles, ¿qué se hizo aquí, no? Esta parte que yo llamo es casi como si fuera un plato, ¿no? Es una parte plana aquí de la caja que está prensada aquí, no forma parte de la caja, es una pieza separada como si fuera un anillo, esta parte de aquí, ¿ves? Fue una solución de ingeniería que logramos incorporar al reloj para hacer que esto sucediera. Sí. Esa parte, ella realmente tiene el diseño más parecido al del reloj original de la iglesia, ¿vale? El resto del reloj, él como que hace esa ornamentación para dar esa forma que es difícil de explicar. Si es un reloj cuadrado, pues sí, es reloj. Si es un reloj rectangular, es... Él tiene los 3 en realidad, ¿verdad? Él tiene como cuadrado, rectangular, sí, redondo, ¿no?
porque tenemos el E mostrado y el bisel redondo, y ahí hay muchos detalles. Por ejemplo, yo traje a la caja todos esos detalles para recordar mucho. La cuestión de, sí, esculturas talladas, detalladas, incluso en oro preto, se hace mucho con piedra de jabón, sí, pero también hay muchas esculturas de madera. Entonces, si vas a una iglesia, por ejemplo, a ver el altar, siempre vas a ver esos detalles. Entonces, los artistas tenían mucho esos detalles era un exceso de detalles, ¿entiendes? Entonces, quise traer eso. Por ejemplo, él podría tener un bisel liso, con acabado pulido, pero no, tiene un bisel todo trabajado, son 4 o 5 capas de trabajo en ese bisel, ¿entiendes? Haciendo toda esa arquitectura, el protector de la corona, como tú comentaste, ella encaja en la corona, entonces la corona queda como abrazada. Sí, ¿qué pasa ahí? Y trayendo este formato de la voluta, que llamamos voluta, es un símbolo muy usado en el arte barroco. Sí, tanto en Brasil como en Europa se usa mucho, también pero así es un detalle que aporta mucho esa característica y está hecho a mano, este acabado, ¿no?, de la voluta es. Entonces, así difícilmente habrá uno exactamente igual al otro. Está padre porque ves que ya hay una diferencia en relación al otro, ¿no? Son detalles, entonces son soluciones que fuimos encontrando. La corona está completamente trabajada, tiene esa cuestión de la forma, ¿no? Como dije, encaja perfectamente en las volutas. El reloj está lleno de niveles, ¿no? Entonces el barroco se basa mucho en el contraste. En el arte barroco, al mismo tiempo conviven lo redondo, lo cuadrado, lo recto y lo curvo. Entonces es como si fuera algo así. Sí, para aportar un poco de drama, para aportar un poco de exageración. Entonces, él también se basa un poco en eso. Entonces vas a ver, como dije, todos los acabados, ¿no? ¿Pulido? Cepillado. Yo pensé que él es más fino. Entonces así, varios niveles, un nivel recto, otro curvado, ¿verdad? El asa es más suave. ¿Es un reloj barroco? Es un reloj barroco. ¿Qué movimiento pusiste aquí? El 9039 Millota es automático premium con 4 Hz, ¿verdad?, de frecuencia. Es un movimiento muy fino, ¿verdad? Tiene menos de 4 milímetros de grosor. Es un movimiento sin fecha, ¿verdad? ¿Verdad? Excelente. La manecilla está templada, está azul, es... ¿Verdad? Es el azul perfecto, hermoso. Hermoso. Pero el azulado... Y chicos, todavía no está disponible, ¿verdad? Está llegando y quien quiera verlo en el Brasil Watch Show, ahí estarán todos para que los chequen. Sí, sí va a estar. Llega en julio. Y... Brasil Watch Show está bien. ¿Cómo fue el primero? ¿Cómo están las expectativas para el segundo? Amigo, fue genial, ¿no? Así yo creo que de los... ¿El prod se volvió loco ahí? Pero todo está bien. Incluso así de los factores que creo que también me animaron a invertir al 100 en Terranova, ¿no? Dejar mi trabajo y abrazar al 100% la causa fue participar en Brasil Watch Show, ¿no? Porque ahí creo que la marca dio un salto mayor de reconocimiento y de contacto. Fue la primera vez que tuvimos contacto directo con el público. Entonces aprendí muchísimo, amigo. Yo pensé que era una cosa y resultó ser otra. Pero fue muy bueno, ¿entiendes? Qué padre. Sí, tanto así que la gente bromea mucho, ¿verdad? Sí, yo fui con una idea muy inocente, así, de lo que sería la dimensión del evento. Yo tenía la idea... Todos nosotros fuimos bastante inocentes. Porque yo tampoco tenía la menor idea de que iba a tener la repercusión que tuvo. Sí, lo sé, Yo tenía una idea de que la gente ya estaba sedienta de este tipo de evento, de ese contacto, de conocer, de platicar con las personas, ¿verdad? Vino después de ese periodo de pandemia, donde hubo ese aislamiento, luego se fue abriendo, pero todavía no había habido nada así en ese sentido, ¿verdad? Y con el escenario fortaleciéndose más el año pasado, ya había muchas marcas, ya había muchas cosas para mostrar. Pero de todas formas yo fui más inocente, tanto que llevé a mi mamá, ¿no?
Sí, sí. Sí, tú. Guau. Porque hubo mucha gente que me preguntó, ¿la mamá de Douglas va este año otra vez? Yo dije, no sé, tienes que preguntarle a él. Creo que ahora es la venta de Doña Laila, entonces él también, ¿no? Se lo piensa 2 veces, ¿no? Y este año vamos a llevar un equipo más grande también. Qué bien, qué bien. Pero así sí, entonces estuvo muy bien, fue algo que me animó, ya regresé diferente. Salí de ahí y dije, hombre, esto. No es que esté creciendo, ya creció al punto de estarse consolidando, pero al mismo tiempo todavía va a crecer mucho más. Y bueno, quiero enfocarme solo en esto, ¿entiendes? Y porque también era un punto al que vas llegando, qué tipo es, o tú trabajas al 100 por tu negocio para enfocarte en tu empresa, para hacer que siga creciendo, o siempre vas a estar ahí, operando más o menos, produciendo pocos modelos, participas en una cosa u otra, entonces tienes que tomar esa decisión. Si lo que quieres es crecer, salir, mostrar tu marca, llevar tu reloj al mundo, o si quieres quedarte ahí haciendo lo básico, ¿entiendes? Qué bien. Sí, entonces decidí irme por el otro camino. Fuimos con todo. Y no es casualidad que veamos el resultado, ¿verdad? Terranova cada vez volando, cada vez más alto y más lejos, ¿no? Preguntas rápidas para ti. Si no fuera Terranova, ¿qué reloj querrías? ¿Tu reloj favorito? Mi reloj favorito, hermano, yo soy apasionado por Vacheron, hermano. Vacheron, si pudiera, cualquier reloj del mundo que yo pudiera escoger. Sí, Vacheron, sí. ¿Sería Vacheron? Vacheron, no sé, cualquier Vacheron, creo que es bellísimo. ¿Te satisfaría? ¿Una comida? Vaya. Hay tantos. Pasta. Pasta, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Comida, chicas. Ahora tengo que preguntarle a tu esposa qué comida te gusta porque tú comes de todo, ¿verdad, hermano? Comida de minas, no voy a decir comida de minas. Listo. En general, carro, Porsche. ¿Cuál Porsche? Hermano, 911. Ese retrocito. Soy loco por Porsche. Verde musgo. Si tuviera dinero, si Dios lo permite, algún día lo voy a tener. Pero no me gustan los nuevos. Me gustan los antiguos. ¿Quería de los años 70? Wow, está hermosísimo. Chiquitito. Creo que un diseño así es inigualable. Ferrari también está chido. Ferrari, ¿verdad? Esa de Tom Selleck, ¿no? ¿Cuál es ese modelo? No me acuerdo cuál es esa. Si digo me voy a equivocar y la gente va a decir no es. Leonardo, F50. No, la F50 es más moderna, la F40 creo que es bastante tradicional. Esa es demasiado hermosa, ¿verdad? Sí. Es sensacional. ¿Un lugar que te gusta? ¿Lugar? Quien esté viendo este podcast va a decir, ese es muy indeciso. Sí, no, ve pensándolo. Quien esté viendo este podcast va a decir, oye, Leandro está imitando a Bernardo. Bernardo, te estoy imitando. Un abrazo, ¿eh? Amigo, el lugar. Nuestro lugarcito allá adelante. Sierra, ¿verdad? Tenía que decir Mediterráneo. Mediterráneo también está chido, pero es nuestro lugarcito allá en la sierra. Tenemos un lugarcito allá en la Serra do Cipó. Café, me gusta, ¿sí? Bueno, cafecito. ¿Verdad? Eso es, mensajes, el micrófono es tuyo. Habla con la banda. Bueno, genial. Primero que nada quiero agradecerte aquí. El que te agradece soy yo. Estás aquí con nosotros, conversa, charla. Me da mucho gusto estar aquí en Curitiba. Conociendo tu lugar también. Felicidades para ti, para todo el equipo, para Anne. Sí, ustedes son realmente sensacionales, personas excepcionales, nos sigan siempre así. Y decirle a todos que conozcan Terranova. Sí, vamos. Ver el trabajo, ver todo lo que hay, todo lo que se ha hecho, todo lo que está detrás, todas las dificultades que enfrentamos aquí en Brasil. Allá en la e-boutique, ¿verdad? Y allá en tu boutique. Desde principios de abril ya estamos abiertos, ya estamos recibiendo gente. Entonces ya ha ido mucha gente allá, les gusta, a la gente le encanta. Entonces, así es, ese desarrollo está sucediendo, ¿entiendes? Entonces, si ves, por ejemplo, hace un año qué era Terranova y qué es hoy, el proyecto es para dentro de 5 años solo, que las personas a veces no tienen muy clara esa percepción. Entonces, vamos a valorar las marcas brasileñas. Hay muchas marcas surgiendo, haciendo un trabajo genial. Sí, y es eso, o sea, creo que el panorama se está desarrollando, ¿no?
Brasil todavía está dando sus primeros pasos en esta área de relojería, ¿verdad? Mano de obra, profesionales que entienden del mercado, profesionales calificados, eso prácticamente no existe, ¿verdad? Escuelas del área, ¿verdad? ¿No? Si quieres tomar un curso de relojero, aprender el oficio, aprender profesiones relacionadas con la relojería. Entonces todo eso es inexistente prácticamente, ¿verdad? Estamos construyendo este panorama y la gente necesita entender un poco esto antes de muchas veces criticar, antes de pensar que todos van a ser. Hay que producir con calidad suiza, hay que tener esa visión también ahí que está detrás, ¿verdad? ¿Cómo consigues un relojero hoy en día? ¿Cómo consigues a alguien que vaya a trabajar en las partes del reloj hoy en día? Eso prácticamente no existe en Brasil, ¿entiendes? ¿Verdad? Entonces existe esa percepción, ¿verdad? Eso es importante. Pero tú lo estás viendo ¿desde qué perspectiva? ¿Optimista, pesimista? ¿Cómo ves nuestro panorama? Yo siempre soy optimista, ¿no? Siempre tiendo más al optimismo. Entonces, yo creo que quitando los obstáculos que ocurren naturalmente, las cosas tienden a siempre mejorar, ¿no? Yo creo que el mercado, hablando más del negocio de relojes, el mercado en Brasil, creo que tuvo un crecimiento muy sustancial en los últimos años, ¿no? Creo que va a continuar, ¿no? Yo creo que difícilmente vamos a retroceder ahora, ¿no? Creo que comparado con lo que creció en otros lugares, Brasil todavía tiene mucho por crecer. Hay muchas cosas por hacer aquí, hay mucha gente buena surgiendo, presentando sus trabajos, sí, y creo que hay espacio para todos, ¿entiendes? Creo que todos los que hagan un buen trabajo van a perdurar a largo plazo, ¿no? Así, y vamos a tener cada vez más mercado, más evolucionado, ¿no? Más, digamos. Así las personas van a empezar a tener más conocimiento de qué es un reloj bueno, qué no lo es, qué vale la pena valorar y qué no. Y eso es una madurez que nosotros como empresa también vamos a tener, pero el público como clientes, ¿no? Como entusiastas de esto, de los relojes en sí, también van a terminar teniendo, ¿entiendes? Entonces es eso, pero yo creo que algo que hay en Brasil, pero que todavía puede mejorar, es tener más unión. Así en el sentido de tener un poco más de apoyo entre las marcas, entre los medios, por ejemplo, ¿no? Y abrazar más el escenario brasileño como tú lo haces muy bien, no enfocarse solo en el escenario internacional, ¿verdad? Porque veo muchas veces a las personas sobrevalorando lo que sucede afuera, lo que hacen las marcas extranjeras y subvalorando lo que hacen las marcas nacionales, ¿verdad? Y cuando debería ser exactamente lo contrario, ¿no? O sea, o no, se puede sobrevalorar lo que hacen los de afuera, pero también lo que están haciendo los de aquí. Incluso porque solo vamos a alcanzar niveles de excelencia internacionales si todos aquí también nos apoyamos. Caminar con propósito. Sensacional. Douglas Semerich, Terra Nova, aquí en GMT-3 Douglas, de verdad gracias por haber venido aquí, separaste un tiempo para venir aquí con tu esposa. Laila, gracias por tu presencia aquí también, sí, que Dios los bendiga mucho. Esta fue una charla muy agradable con Douglas, espero que hayan disfrutado mucho este video. Dale like, comenta, suscríbete, pon tu dedito en el like, suscríbete también a Terra Nova, ve al Brasil Watch Show para conocer a estas chuladas en vivo. Estoy seguro de que te va a gustar mucho. Hay lanzamientos, se vienen lanzamientos. Ven, hay muchas sorpresas allá en el Brasil Watch Show. Estamos preparando muchas cosas geniales para allá. Solo ven, hermanos, solo ven. Gracias, me fui.